es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana. Comenzamos la primera mañana por DTV en el día posterior al mensaje presidencial. Vamos a estar con todo ese análisis. Enseguida, un diputado opositor, un hombre de la izquierda, para hablar de todo lo acontecido. Un discurso largo, prácticamente 2 horas, con distintos tonos. Nos ocupamos enseguida de eso. Y antes comienzo con mis compañeros y compañeras. Primero ella, Verónica Benaim. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy buenos días va? para todos. Bueno, obviamente con todo el análisis de lo que dejó la llegada de Alberto Fernández en el día de ayer, algunos dicen que fue un discurso de despedida, otros dicen que fue un lanzamiento. Para mí fue un precavido, ¿no? Hay que ver en qué lugar está como para estar pisando fuerte o no. Es un año difícil también para el presidente de la Nación, donde se viene un año electoral y las definiciones políticas también tienen que ver con la interna que tiene el oficialismo propio. Así que me parece que fue un discurso bastante moderado, pegándole a lo que el objetivo de la unidad del Frente de Todos, o a lo que une al Frente de Todos, específicamente que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y obviamente la coparticipación, porque eso hace que los provincianos también apoyen, ¿no? Efectivamente, pero bueno, hablaba con algún amigo que cubre mucho el tema judicial y me dice que hay consenso en eso, incomodidad con el discurso presidencial de todos los sectores vinculados a la justicia. Hay reproches de lo que es la Asociación de Magistrados, hay malestar en la Corte Suprema, enojados los fiscales, bueno, y dicen que esto puede servir justamente para cierto abroquelamiento de la justicia en este último tramo de la gestión de Alberto Fernández. Nicolás Márcico, ¿cómo le va, caballero? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo estás, Pato querido? Sí. Vero, buenos días. Interesante lo que recién comentábamos con respecto a esta apertura de sesiones de ayer, donde también dejó algunos mensajes con respecto a la Cámara de Diputados específicamente, cuando dijo tratemos de no trabar el trabajo parlamentario en este año, ¿no? Algo de eso mencionó el presidente, y después también como mucho enfoque puesto en seguir trabajando algunas cuestiones en materia de género, que ayer lo destacábamos, y también los datos económicos, ¿no? Que no trabe en ese sentido. De la energía, ¿vieron que ayer mencionábamos el tema del litio? ¿Lo dirá, no lo dirá? Bueno, fue muy aplaudido por los gobernadores del Norte Grande que estaban presentes ayer. El presidente cuando mencionó que el litio tiene que venir a traernos recursos, pero sin dejar, y esto uso mis palabras, tierra arrasada. Bueno, ahí estamos. Hay mucho. Yo la escuchaba atentamente a Benaim cuando hablaba de que trató de establecer un equilibrio. Yo creo que primero hubo como un autorreconocimiento de Alberto Fernández para con Alberto Fernández, reivindicando ese tono moderado. Dijo, con moderación pudimos ir a visitarlo a Lula, con moderación pudimos salvarlo a Evo Morales, con moderación planteamos mucha firmeza. Me parece que tiene que ver con eso. Después me decía un psicólogo amigo que esa moderación no aparecía tanto en el último tramo, cuando estaba como muy encendido con el tema judicial. Pero bueno, porque ahí... mi amigo es psicólogo, ¿no? No, bueno, porque ahí tiene Sí. que mutar en otra pata del Frente de Todos, ¿no? No puede hablar de la Corte con moderación en un espacio político donde la opinión no es moderada contra la Corte Suprema de la Nación. Lo que yo no tengo, porque yo no sé dónde lo miraste vos, yo lo miré desde acá al discurso. En el Palacio. ¿En el Palacio? Sí. Ah, entonces me servís, Benaim. Porque, me sirve como porque, por ejemplo, me llamó la atención para bien que Germán Martínez
elogiaba el comportamiento global de la oposición, hablando con nosotros después. Pero bueno, claro, yo me perdí el momento, lo de algún diputado del PRO esa parte, pero digo, yo no vi el momento en que se retiraba, por ejemplo, Martín Lustó, pero digo, desde adentro... Martín Tetaz, Martín Lustó. Por eso, todo evolución. Todo evolución Pero radical. digo, globalmente fue un clima un poco más tranquilo, como decía Martínez. Y porque imagínate que Evolución ya es un bloque que es bastante moderado también. A ver, hubo un retiro del recinto, pero no fue una cosa violenta, tal vez como si se retirara un PRO o un Ritondo, por ejemplo, ¿no? Que es como más... y lo que explicó Lustó, él se iba en discrepancia con el análisis que hace Alberto Fernández de la coparticipación. Como porteños. Básicamente lo que querían defender era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo estuve hablando con varios de ellos a la salida cuando salieron del recinto en ese momento, y ellos decían, está estigmatizando a los porteños, está poniendo a los porteños en contra del resto del país, digamos, ¿no? Como una batalla entre porteños y el resto de las provincias. Los ciudadanos hablaban de eso. Y que eso no es así y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera muchos recursos, que le aporta más recursos a la nación que la nación a la ciudad, decían también. Pero estaban muy ofendidos con esta estigmatización que se quiere hacer. Así que eso fue parte. Pero sabes que también se retiró Javier Milei en ese momento. Mirá vos. Los acompañó. Ahora, muy interesante esto que decís vos, porque vos sabés que lo leí en las redes a Andrés Malamud, que es un tipo muy inteligente cuando piensa, pero desde la estructura, si querés, intelectual de Juntos por el Cambio. Y él dice, plantear la pelea capital contra provincia generalmente te trae buenos resultados, porque hay poca cosa menos querida que los porteños. Federales contra unitarios, unitarios, ¿no? Históricamente. Claro, es la batalla. Exactamente. Es la batalla Malamud histórica. lo dice, efectivamente. Incluso, no sé dónde es Márcico, pero acá con la compañera abrevamos el Los porteños no te queremos. Hasta los 5 años de Vicente López y después de ahí en adelante de la paternal, Capital Federal. O sea que soy un porteño adoptado. Sí. Bueno, igual Vicente López es una parte... Es un porteño elegante. Sí, es elegante, es elegante. Municipio dormitorio. Elegante que lo que. Sí. No, lo que me quedé pensando es también esto que mencionaba recién Vero. Parte del análisis es también esta disconformidad con respecto a que algo nos puede quitar autonomía como porteños o a quienes pretenden también gestionar la ciudad. Está clarísimo, Martín Lustó también se levanta en un gesto para apuntalar parte de lo que puede llegar a ser su posible campaña a candidato como jefe de gobierno de la ciudad, y en ese sentido también esto nos quita autonomía, y yo como jefe de gobierno porteño, si lo llego a hacer, lo voy a defender. Nadie me va a quitar autonomía. Totalmente. Pero bueno, tenemos que distribuir recursos. Y aparte, un dato que también vale la pena recordar. La ciudad de Buenos Aires es un territorio bonaerense que fue cedido al Estado Nacional para que haga su ciudad administrativa. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Sí. Después, viste que hay mucho cuestionamiento entendible de por qué con líos como la inflación o el tema del narcotráfico o el tema de la educación, ¿por qué Fernández habla tanto del tema judicial y habla tanto del tema coparticipación? No sé si esto en algún momento se podrá blanquear, pero creo que también tiene que ver con que el gobierno va a afrontar una campaña. Y para el gobierno me parece que es un territorio más cómodo hablar de la justicia que hablar de economía. Bueno, es un poco lo que dice la oposición. Instalan el proceso de juicio político para, bueno, no hablar de las cuestiones económicas. Si tenés 100% de inflación, es complicado sin hablar de economía. Y además es por esto que te digo, Alberto Fernández fue muy Alberto en los primeros tramos del discurso, bastante monocorde, una situación, bueno... Con ejemplos en el recinto, lo destacábamos, esta modalidad de traer a los beneficiados, pero que necesitaba también unificar postura dentro del espacio político, y tiene que ver con coparticipación y justicia. Conformidad en el kirchnerismo auténtico con el discurso de Fernández, pero bueno, después lo hablamos, qué sé yo, a lo mejor querían que dijera proscripción y no inhabilitación. Pero bueno. ¿Sabés quién se ocupó de eso? Agustín Rossi. Está. Después si querés te cuento, Pato. Vamos a la presentación, primera nota en la primera mañana, estamos con Benaim, estamos con Márcico y así empezamos. Ahí está el diputado Nicolás del Caño. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Nicolás, primera pregunta. Bueno, habló 2 horas Fernández, pero con criterio, ¿qué es lo que le dejó?
la palabra del presidente 2 horas. Si coincide con algo, si no coincide con nada, ¿qué dice Del Caño? A ver, me parece que hubo dos partes del discurso, ¿no? La primera, si se quiere, fue descriptiva, con datos, que me parece que intentó mostrando con esta modalidad de buscar ejemplos de personas sobre las políticas que él defendió. Bueno, más allá del recurso del que se habló bastante, después es difícil, ¿no? Pensar en que, bueno, un ejemplo sobre Claro. crédito hipotecario, una persona pueda dar cuenta de una realidad extendida en la Argentina. En realidad, más bien es difícil encontrar, porque no hay acceso al crédito hipotecario, porque los hipotecados UBA que fueron estafados con el macrismo, luego no tuvieron una respuesta de parte de Alberto Fernández, que prometió en campaña electoral, me acuerdo muy bien. También estuve con él en los debates presidenciales y hizo muchas promesas, entre otras el tema de los hipotecados UBA, y no lo cumplió. Entonces, digo, primera parte, hay un crecimiento de la economía, sí, un crecimiento de la economía que se llevaron los 4 vivos de siempre, que Alberto Fernández dijo que esta vez no se los iban a llevar, ¿no? Ese crecimiento de la economía, y los salarios, las jubilaciones han perdido, digamos. Y si uno piensa el total de la torta de lo que se produce en el país, los grandes empresarios han aumentado el porcentaje que se llevan y los trabajadores asalariados han reducido ese porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, o el tema del empleo, lo dice, se ha generado empleo. Ahora, el empleo que se ha generado es un empleo informal, bajo distintas formas de precariedad laboral, ¿no? Entonces, cada vez hay más necesidad de tener 2 o 3 trabajos, ¿no? Inclusive, o trabajar más horas en un empleo si es posible, horas extra, etcétera, dejar la vida trabajando para poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, porque no te alcanza para pagar el alquiler, que están carísimos, bueno, no te alcanza. Entonces, esa situación yo creo que es la que genera un gran malestar y bronca, de la cual el presidente no dio cuenta, y además, bueno, no planteó ninguna medida concreta para resolver los problemas, como el 100% de inflación. Esto es una primer parte, digo, ¿no? de su discurso, donde reafirma lo que se viene haciendo, ¿no? Tratar de armar un relato para ocultar que fracasó el gobierno de Alberto Fernández y que no cumplió las promesas de mejorar la situación de jubilados, de trabajadores, los sectores populares, sino que se hizo lo contrario a lo que se prometió. Por otro lado, tenés la segunda parte de ese discurso, ¿no? La segunda parte de ese discurso es el intento de polarizar con la Corte Suprema, sí, hablándole a los propios, ¿no? A los sectores más del kirchnerismo, etcétera, con cuestiones que nosotros ya hemos manifestado nuestra posición. Obviamente, hay un entramado entre el Poder Judicial, el Poder Político, muchas veces con los sectores de la oposición, que por eso se han alborotado tanto, ¿no? Y defienden a los miembros de la Corte con empresarios, etcétera, y demás. Ahora, el peronismo fue que puso a Rosenkrantz y a Rosati, porque el peronismo tiene mayoría en el Senado desde hace 40 años, digo, ¿no? Bueno, ahora la perdió, ¿no? Pero circunstancialmente como bloque. Pero digo, son los que pusieron a esos jueces, entonces no podemos decir, bueno, y en realidad Alberto Fernández, ¿qué pretende? Pretende una corte más afín al peronismo. Yo creo que hay en eso una disputa donde no se plantea ir a fondo como nosotros que decimos, elección directa de los jueces, que sean revocables, que se termine con sus privilegios, que cobren lo mismo que un laburante. Digo, me parece que no se está yendo al fondo de la cuestión en relación al problema de la justicia, ¿no? Estamos. Del Caño, ¿qué tal? Vero Benaim te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Hay un tramo también que está vinculado, me parece que es el debate, la coparticipación. Vos como bueno, representante de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves esto que, bueno, ayer también se da en el discurso del presidente de la Nación? Mira, a mí me parece, digo, hay una discusión sobre la coparticipación y en particular sobre el problema de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que recibe menos
una coparticipación muy inferior a lo que aporta, ¿no? Pero me parece a mí que hay un problema acá, que si caemos en esta cuestión y en el marco de un programa general, una economía general que está orientada a pagarle al Fondo Monetario Internacional, en lo que tienen acuerdo el oficialismo y la oposición. Recordemos que ayer también Alberto Fernández dijo, bueno, les agradezco las votaciones importantes en los momentos difíciles, implícitamente estaba hablando de eso, del presupuesto 2023. Es decir, si la discusión es cómo se redistribuye esta coparticipación en el marco de escasos recursos, porque la mayor parte se lo fugan, porque la mayor parte se pagan deuda, bueno, es una discusión que a nuestro entender, digamos, no va a encontrar una respuesta hacia las grandes mayorías trabajadoras, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de la ciudad de Buenos Aires, ni de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, etcétera, ¿no? Me parece que obviamente hay una cuestión a discutir porque, insisto, la provincia de Buenos Aires recibe mucho menos de lo que aporta, y eso es un problema, digamos. Ahora, el problema es que cuando se plantea una coparticipación y se redistribuye es sobre la base de que hay cada vez más ajuste. Digo, las provincias, ¿no? Las transferencias a provincias fueron más ajustadas en el 2022 y en lo que se plantea como uno de los mayores ajustes hacia el 2023. Además de la seguridad social, que plantea un recorte de 600.000 millones de pesos, diputado, por parte del presupuesto 2023. Pero digo, tengamos en cuenta esto para no caer, ¿no? en estas peleas que después no te resuelven los problemas de las mayorías trabajadoras, porque la orientación social, económica, política de quienes nos han gobernado durante todos estos años, hoy está orientada en ese sentido, ¿no? En cómo achicar, cómo recortar para pagarle al Fondo Monetario, para pagarle a los especuladores privados, una deuda ilegítima. Eso también el presidente, insisto con esto, promesas electorales como las que se hicieron diciendo que iban a investigar, etcétera. No se investigó nada, se investigó nada y se pagó a libro cerrado la deuda, se hicieron denuncias judiciales que caen en saco roto, pero no se desconoció esta deuda, obviamente, y se lo dijimos en el 2019. Si se paga la deuda va a ser con el hambre del pueblo, y eso es lo que está pasando. Diputado, ahí justo con lo de seguridad social me daba el pie, Nicolás Márcico lo saluda, porque me pareció un dato interesante a observar y a destacarlo incluso, el acompañamiento que hubo sobre esta ley aprobada de moratoria provisional por parte de la izquierda. Todos los diputados alineados en ese sentido. Fueron importantes también esos votos para sumar el número de 134 que le da la aprobación. Así que por un lado preguntarle también, porque digo, bueno, ahí algo igual se está buscando hacer, se buscó hacer, cómo observa esta ley que acompañaron. Y después por otro lado, lo llevo también para el terreno del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y esta comisión que va a marcar agenda 2 o 3 meses más por lo menos. ¿Cómo lo va a acompañar? ¿Cómo lo está observando la izquierda? Bueno, mirá, con respecto al tema de la reforma de la moratoria previsional, lo dijimos el otro día, ¿no? Es decir, son 0,3 aproximadamente del Producto Bruto. Es lo que se redujo el sistema previsional con los recortes que se vienen haciendo el año pasado, en un año, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esos son números para que cierre con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros obviamente apoyamos, y es un reclamo que venimos haciendo hace tiempo, porque estaba desactualizada, bueno, se venció la moratoria, ¿no? Pero estaba totalmente desactualizada y cada vez más personas tenían problemas con la moratoria anterior, y bueno, las mujeres directamente debían esperar, al no tener los 30 años de aporte, producto de la informalidad laboral, de haber estado desempleado, o por el trabajo de limpieza, de cocina, de la reproducción social, digamos, en las familias, que recaen en la abrumadora mayoría en las mujeres, que no es un trabajo reconocido. Bueno, entonces ahí vos tenés el problema de que era una necesidad urgente, ¿no? Tenés 800.000 personas, 1 millón, algunos dicen hasta 1,5 millones de personas que están en la edad de jubilarse o están cerca de jubilarse, que no van a poder no podían hacerlo sin esta moratoria. A lo sumo tenían que esperar la PUAM, ¿no? Pues decía las mujeres, que no jubilarse a los 60, sino a los 65 acceder a la PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima, ¿no? La jubilación mínima de 58.000 pesos sin el bono, ¿no? Porque la PUAM no se calcula con los bonos. Entonces me parece que ahí está claro, era una necesidad.
Sin embargo, nosotros hemos sido contundentes en reafirmar que esto no va a resolver los problemas de fondo, tener una jubilación mínima de indigencia, porque la mayoría de los jubilados reciben la mínima y la jubilación es de indigencia. Entonces, si vos no vas a los problemas que hacen a restituir los aportes patronales, que Caballo redujo al 33% en los 90 y ningún gobierno los volvió a establecer en esos niveles. Si vos no formalizás a las trabajadoras y a los trabajadores, bueno, una serie de medidas para lograr verdaderamente una jubilación mínima que cubra el costo de la canasta básica de un jubilado. Hoy es un tercio, o sea, una jubilación mínima cubre un tercio de esa canasta, muy por debajo. Entonces, aumentos de emergencia para ir llegando a ese piso y a partir de ahí, bueno, el 82% móvil para un trabajador de sus últimos salarios como trabajador activo. Porque tengamos en cuenta también esto, ¿no? Cuando vemos que la tasa de sustitución, es decir, lo que vos estás cobrando hoy como trabajador, pasa a ser el 50% al otro mes cuando te jubilaste, ¿no? Entonces, bueno, por eso mucha gente sigue haciendo changas o teniendo algún trabajo, etcétera, no porque no quiera disfrutar después de haber trabajado toda una vida, sino por una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, Nicolás, por el lado del juicio político, nosotros hemos sido claros, nosotros creemos que hay motivos para cuestionar a los miembros de la Corte, bueno, el 2x1, hay múltiples motivos. Sin embargo, bueno, sabemos que hay un uso político de parte del gobierno, como les decía, ¿no? O sea, quiere una Corte un poco más afín a ello y no están cuestionando el sistema de fondo, ¿no? Nicolás, una consulta y apelo a tu sinceridad. Por supuesto que los consultores se pueden equivocar, ¿no? Pero la verdad que uno habla permanentemente con varios y me merecen respeto y todos te dicen que el tema Milei no es un fenómeno transitorio, que incluso hay un voto libertario en la provincia que va más allá de quien sea, porque Milei nada indica que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Dice, y ojo, que si hace una buena elección, puede ser que gane Kicillof, si no, no. Porque bueno, los votos irían para el PRO, te dicen, y acá a nivel nacional algunos te dicen, mirá, es muy difícil el escenario de determinar cuáles son los dos sectores que van al balotaje. Pero supongamos que estén equivocados. Igual hay un fenómeno en los jóvenes, por todos los trabajos que uno ve, que están entre la decepción o en la militancia libertaria. Por supuesto que puede haber gente que opta por la izquierda y gente que opta por el peronismo. Pero vos, ¿qué decís de este fenómeno? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene que ver con cuestiones globales, con olas derechistas en Italia, en Europa, con Bolsonaro? ¿Tiene que ver con un fenómeno nacional? ¿Qué es lo que ven ustedes del Frente de Izquierda? Bueno, primero me parece que se agranda un poco la realidad, ¿no? Porque la militancia juvenil que yo veo y que se ve no es la libertaria, digamos. O sea, cuáles son los centros de estudiantes, de qué universidad, de qué colegio, en qué lugar del país conduce el agrupamiento de los libertarios, de Milei u otro. Bueno, no conozco, la verdad. No, yo tampoco, yo tampoco, pero puede ser que sea más de base, digo. Sí, yo sí, creo, coincido. las encuestas, sí. A veces, las encuestas, que en el 2021, por ejemplo, donde la lista del Frente de Izquierda que yo encabecé en la provincia de Buenos Aires obtuvo más de 600.000 votos, el 7% de los votos, en el mes de marzo, que estamos más o menos ahora, marzo, sí. Bueno, hace 2 años, las encuestas nos daban el 1%. Nosotros y los libertarios tenían el 15 o el 20, digamos, en las encuestas. Y sacaste el 7. Digamos, y ellos sacaron el 7,2. Claro. O sea, te quiero decir que hay que tratar de ver una parte que es real, que es, hay una bronca y un descontento muy importante con ambas coaliciones políticas que gobernaron todos estos años, y esa bronca, un sector, bueno, trata de expresarla a través de Javier Milei, que no es que coincidan con las ideas, por ejemplo, de dolarizar la economía. Bueno, muchos quizás lo ven como una idea buena, pero no la conocen. O sea, cuando se enteran que no hay dólares en la Argentina, que una dolarización implicaría previamente a eso una mega devaluación del 1000%, o sea que tu salario, si hoy no te alcanza, te va a alcanzar muchísimo menos, ¿no? Y sería una catástrofe social y económica una dolarización en la Argentina. O, por ejemplo, que quiere las jubilaciones privadas, por eso fue jefe
de la FJP máxima, ¿no? En su momento, pero ya fracasó eso. Bueno, en Chile, explotó Chile en el 2019 contra ese modelo, o que quiere privatizar la educación, la salud pública. Bueno, ni hablar de la venta de órganos, etc. Yo creo que no hay una adhesión a esas ideas, digamos, ¿no? De la gran mayoría de la gente que hoy dice, bueno, sí, lo puedo votar a Milei. Yo creo que la izquierda tiene el desafío de poder, en primer lugar, bueno, convencer a toda la gente que nos acompañó en el 2021. Recuerden, por primera vez después de 20 años, con el Frente Izquierda, la lista encabezada por nuestra compañera Miriam Bregman, obtuvimos una banca en la Ciudad de Buenos Aires, y el 25% que obtuvimos en Jujuy. Fuimos la tercera fuerza a nivel nacional. Entonces, el primer desafío es que toda esa gente nos acompañe, ¿no? Y que le dé fuerza a una idea que es no resignarse a lo que nos están planteando. Porque lo que nos plantean es ajuste de distintas maneras, ¿no? O sea, entonces es resignarse a que se siga deteriorando la salud pública, la educación pública. Todos están de acuerdo en seguir pagándole al FMI. Es decir, no se va a salir de esta espiral y que sigan perdiendo los trabajadores 5 años de pérdida de salario y la jubilación de manera consecutiva. Entonces nosotros tenemos que, en primer lugar, lograr ese apoyo y de ahí, bueno, ir a conquistar estos sectores que están descontentos y explicar qué es lo que plantea cada uno, ir a un debate más allá del griterío para que la gente pueda comprender, ¿no? Y que pueda definir claramente, a ver, ¿qué significaría esto que se plantea de dolarizar? ¿No? Me parece que ahí hay un desafío importante, ¿no? Que tenemos nosotros. Digo, más allá de que hay un sector que pueda acompañar esa idea, y en otros lugares se ve, ¿no? Crecimiento de sectores de ultraderecha y demás. Diputado, y políticamente el discurso lo vio básicamente como un lanzamiento a la búsqueda de una reelección, o vio más que nada un discurso de despedida? Bueno, yo creo que no fue ni una cosa ni la otra, digámoslo así, porque ni muy ni tan. No claro, no te podés jugar porque por momentos parecía, ¿no? Parecía que era, bueno, se está reafirmando que va a ir como candidato a la reelección, sobre todo la primera parte, ¿no? Muy autorreferencial, yo con mi moderación, dijo, como ponderando supuestamente su estilo. Se consiguieron. ¿Cómo? Ponderando su estilo. Claro, bueno, pero para diferenciarse dentro del kirchnerismo, obviamente. Sí. Pero bueno, luego me parece que trata de, en la segunda parte, en esa polarización, buscando esa unidad, quedar posicionado como alguien que va a estar sentado en la mesa donde se definan las candidaturas y no necesariamente ser candidato. Pero bueno, son especulaciones, digamos, porque en el día de ayer, como te digo, no me parece que haya sido, no haya dejado pistas muy claras de hacia dónde va en ese sentido, pero sobre el final me parece que va más a esto, ¿no? A tratar de ser parte de subirse, digamos, más a una mesa de definiciones que ser el candidato del peronismo, ¿no? Pero bueno, eso habrá que ver. Bueno, ahí estamos, la palabra de el diputado Nicolás del Caño. Una más en torno a el tema juicio político, que algo le decías recién a Nicolás Márcico. ¿Qué te quedaba pendiente, Nico? Decime. Algo me comentaba, diputado, recién. Sí. Me gustaría profundizar un poco en cómo van a seguir acompañando el proceso ustedes en los meses que vienen por delante, porque hablabas de algo del aprovechamiento, del oficialismo, de la oposición también, pero ¿cómo lo va a encarar todo ese proceso, teniendo en cuenta que, bueno, hay cosas para cuestionar, como recién mencionabas, de la justicia? No, y eso, bueno, obviamente lo hemos hecho, hemos estado en la comisión con mi compañera Miriam Bregman, a pesar de que no la integramos, ¿no? Tengamos en cuenta que no integramos la comisión y sin embargo hemos estado presentes y hemos dado nuestro punto de vista. Aclaramos a quienes nos estén que la comisión tiene esa particularidad, ¿no? De que puede haber diputados que asistentes, por más que no sean integrantes de la comisión, claro. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar nuestro punto de vista, como te decía recién, ¿no? Bueno, después se verá, porque recién está empezando, entonces iremos participando, iremos interviniendo en la medida que lo veamos necesario, pero ya hemos planteado, ¿no? Nuestro punto de vista, la connivencia del Poder Judicial, sobre todo la justicia federal, también con los servicios de inteligencia, que hemos denunciado con todos los gobiernos.
bueno, muchos puntos que seguramente se van a ir dando en el debate y que allí estaremos interviniendo y planteando nuestro punto de vista, ¿no? Ahí estamos, la palabra de Nicolás del Caño, hombre del Frente de Izquierda. Diputado, muchas gracias, hasta cualquier momento y buenos días. No, por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, estamos con el señor Gonzalo Solaberrieta, exactamente 10:30 en punto de la mañana. Gonzalo, te escuchamos, buen día. Buen día, Pato, para vos, para todos los compañeros, compañeras. Retomamos el saludo. Nosotros nos estamos ubicando aquí en el móvil, en el Salón Delia Parodi, en donde habrá actividad el lunes a partir de las 10:30 con el Grupo Parlamentario de Amistad de la República de Alemania. A partir de las 10:30 en este salón se va a realizar esta reunión de las tantas, ¿no?, que se han realizado con los grupos parlamentarios, pero lógicamente con todo lo que ha dejado ayer, sin dudas, la noticia de la semana, que ha sido este evento, este acto en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, en donde este salón ayer se vio colmado de periodistas trabajando, escuchando atentamente el discurso de Alberto Fernández, que duró 92 minutos, era lo que se esperaba, era un aproximado de lo que también se había hecho en cuanto a las 3 veces anteriores que había venido, y en un promedio se había sacado ese cálculo que eran 90 minutos. Bueno, bastante similar fue este promedio también, 92 minutos de este discurso, que ha dejado varias imágenes, lógicamente, y ustedes ya lo han analizado. También debemos decir que en el Salón de Honor se ha realizado una entrega de placas en reconocimiento a expresidentes de la Cámara de Diputados. Recordemos que Cecilia Moró estuvo acompañando, lógicamente, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner en la mesa principal de la Cámara de Diputados, en el recinto, pero antes de que comience el acto, bueno, estuvo Sergio Tomás Massa, estuvo Leopoldo Moró, estuvo también Camaño, Eduardo Camaño, y Julián Domínguez en representación de los expresidentes, a quien también a los otros expresidentes le harán llegar justamente esta mención de honor y este reconocimiento como expresidentes de la Cámara Baja. Pato. Muy bien, muchas gracias, caballero. Estamos en la primera mañana, recién hablábamos, después lo ampliamos, esto que señalaba Nicolás del Caño sobre esta pelea que me parece que hay entre ellos que pretenden crecer y lo que está pasando con el fenómeno libertario, que es como mucho más novedoso. Uno conoce las largas luchas de la izquierda desde hace décadas en la República Argentina y cuesta superar esos escalones, ¿no? Que bueno, el bloque siempre generalmente es de 4, 3, 5 representantes. Habrá que ver lo que sucede con el fenómeno libertario. Por ahora son apenas 4 divididos en 2, pero repito, consultores dicen que es como un fenómeno muy instalado básicamente en el segmento de los millennials y centennials. Esto es 17, 18 hasta 35 años, así que después lo ampliamos. Y ahora el señor Nicolás Márcico con otro de los temas de esta semana. Márcico, diga, a ver. Exactamente, fue uno, Pato, Vero, de los 2 temas que se aprobó finalmente ahí en la recta final del periodo de sesiones extraordinarias, ¿no?, que había decretado el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿De qué estamos hablando? Uno lo venimos cubriendo bastante en los últimos días y en esta mañana, que fue moratoria provisional, y lo otro que nos queda también para profundizar tiene que ver directamente con esta digitalización de historias clínicas, ¿no? De eso es de lo que vamos a hablar, que finalmente fue ley y que fue sin duda también lo que logró mayor cantidad de consenso el otro día en la Cámara de Diputados de la Nación, con 227 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra, ¿no? Eso es lo que tenemos para destacar. Y entonces contemos un poco, ahora que este proyecto es ley, ya qué es lo que viene a traer. Va a permitir el libre uso, ¿no?, de la historia según todos los pacientes. Esto vos pasás a ser el dueño de tu historia clínica, que va a estar en el sistema de salud nacional, tanto privado como público. Y entonces vas a ser el dueño de tu historia clínica para que te puedas atender
con toda la información donde quieras, según lo que necesites. Esto va a funcionar en toda la República Argentina, se va a garantizar. Funcionaba, si no estoy mal informado, Márcico, en algunos sectores de la medicina privada. Exactamente. No a nivel público, ¿no? Dale. Y con clínicas y con prepagas que estaban interconectadas también a su vez, Pato, pero no, esto no aplicaba para todo el mundo y por supuesto mucho menos para los hospitales públicos, ¿no? Y sanatorios públicos. Así que este es uno de los puntos principales que tenemos para destacar. Después, el otro de los temas también, destacando obviamente que bueno, uno pasa a ser dueño, ¿no? de esta historia clínica para evitar sobre todo casos, no sé, me han contado por ejemplo de muchos ejemplos, incluso cubriendo lo que fue el desarrollo de este tema en la Cámara de Diputados, que vos tenías que hacerte una intervención quirúrgica y entonces ir a buscar toda la información necesaria si vos hiciste en distintos establecimientos, ¿no? Los distintos análisis y estudios, era muy complicado. Pero perdóname, hay un enorme avance en los últimos años sobre el derecho del paciente que antes era inexistente. Exacto. Yo te digo, ahora vos te haces un análisis de sangre y cuando te dan el resultado, vos ves cuál es el resultado. Ves que si estás bien, si estás mal, qué problema. Antes no tenías acceso. El médico tenía que decir lo que vos tenías. Exacto. Era una información absolutamente tabicada. Y eso que decís, el diagnóstico ahora es público, efectivamente. Bueno, y tenés acceso vos. Exacto. Y aparte de esto que decís de lo trabajoso, me parece, Pato, que es uno de los temas centrales. Porque vos imaginate que si llegás a tener que tener una intervención, algo grave que te preocupa a vos o a un familiar del cual podés estar a cargo cuando tenemos el caso de adultos mayores, ¿no? Pero claro. O infantes a cargo. Imagínate el momento de estrés de lo que puede llegar a ser una atención o una intervención quirúrgica, tener que encima hacer todo el trámite burocrático de lo que eso lleva. Bueno, esto viene a evitar toda esa parte trabajosa. Pero que el médico te explique lo que tenés y qué te van a hacer y cómo te van a intentar curar es un derecho ganado por el paciente, te diría que en los últimos 10 años. Debería aprender la justicia, que nunca le entendés lo que termina fallando y nunca te explica lo que pasa. Bueno, la medicina tuvo que ser mucho más accesible en los últimos años. Exacto, eso es clave. Lo otro también es cómo fue el proceso, que dentro de todo tuvo un proceso, esta ley que ahora ya fue aprobada por ambas cámaras desde este último martes. Bueno, fue bastante dinámico porque arrancó el año pasado en el Senado Nacional, en octubre finalmente se terminó, perdón, hace 2 años se terminó aprobando en el Senado y el año pasado, en octubre, terminó teniendo estado ya parlamentario para la Cámara de Diputados en comisión, ¿no? de Acción Social y Salud Pública. Así que bueno, fue un proceso de 2 años en total, pero fue rápido el proceso. Márcico, además esto tiene una ventaja, digo, para el Estado no significa erogación de recursos. No hay muchos proyectos que vos puedas votar y que no signifiquen erogación de recursos, ¿no? Exactamente. No es como la moratoria. Partidas, exactamente. Esto se hace solamente cuando ya tenés disponible. Es en todo caso alguna inversión para el sector público, a veces para digitalizar. Para algún hospital para digitalizar esto, me parece. Y hasta incluso, Pato, a veces con mejorar solamente o pulir un poco la logística o tener el tema ya presente, encomendado, eso también ayuda. Y después también otra cosa que hay que destacar, por último, es que la propuesta esta crea el programa federal único, así como se va a llamar. Esto es importante que lo empecemos a instalar para que todos estemos alineados con cómo va a ser el nombre oficial. Programa Federal Único de Información y Digitalización de Historias Clínicas, ¿no? Y entonces toda esta documentación va a pasar a estar en todos los establecimientos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Un tema que fue también parte, y ahora me meto más en lo que fue el poroteo y en la parte más política, digo, todo es política, ¿no? Pero al margen de lo que esta ley viene a traer, que es que, bueno, fue la ley también de consenso en la que los distintos espacios de la Cámara de Diputados estaban todos de acuerdo. Entonces eso sirvió también para decir, bueno, vamos con moratoria, que a un sector de la Cámara de Diputados no le era agradable o pretendía debatirlo, pero entonces llevamos también otra en la que estemos todos mancomunados. El señor Nicolás Márcico, y ahora ella que me estaba mostrando recién, tiene un dato que agrega algo a partir de una situación muy dramática que se registró anoche. Uno se dio cuenta o se informó esta mañana. Estamos hablando de lo que pasa en Rosario, pero ¿qué tenés, Vero? Dale. No, y Pato, y además está vinculado al Parlamento porque ustedes saben que la semana que viene va a venir el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ayer estuvo presente en la apertura de sesiones
que realizó el presidente Alberto Fernández. Y la noticia de último momento es que el intendente de la localidad de Rosario, Pablo Hapkins, se comunicó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por este tema que vos relatabas. Hubo una amenaza a la familia de Leo Messi, el jugador de en la fútbol, puerta del supermercado. de Antonella, ¿no? De la familia de Antonella, que es su pareja. Y ante esta situación, el intendente está llamando al presidente de la Nación. El intendente que en reiteradas oportunidades pide auxilio, ya sea del gobierno provincial o del gobierno nacional, porque la situación en Rosario no da para más, y por eso también el pedido de los santafesinos para que venga el ministro que viene la semana que viene. Así que, bueno, esto es lo que está sucediendo. Creo que el tema de la agenda me parece que hoy se va a correr para este lado, ¿no? Lo vi a Pablo Hapkins, lo escuché esta mañana muy enojado por eso y pidiendo asistencia. Básicamente de los que tienen armas, dijo. En un ratito vamos a estar con una parte sustancial de lo acontecido ayer con Alberto Fernández, cuando habló de la Corte. Pero también hay una parte importante, que es esta, sobre el tema inflación, que es una palabra y una cuestión casi maldita para este gobierno, porque a partir de los datos de febrero, que todavía no están anunciados, estaríamos llegando dolorosamente a superar el 100% anual. Esto es febrero 2023 con febrero 2022, faltaría la oficialización. Sobre inflación, esto dijo el presidente. No pretendemos negar las dificultades que enfrentamos. No rehuimos los problemas, no recurrimos a neologismos para describirlos. La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo. Que quede claro, tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas, porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas, no vamos a poder sostener nuestra actividad económica, y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento. A menudo escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza. Quienes hicieron estallar la economía hace apenas 3 años son los mismos que ahora se anuncian que una bomba explotará en el futuro. Para nosotros, seguimos trabajando con firmeza, con prudencia, y vamos obteniendo los resultados que podemos exhibir. Bueno, me parece que acá, consulto a Márcico y a Benaim, me parece que acá sí hay una piedra de discordia. Recordamos que el dato fue que no estuvo presente Máximo Kirchner, no estuvo presente. En paralelo sacaba una foto con jubilados, pero creo que tiene que ver, entre otras cuestiones, me parece que la historia es larga, pero tiene que ver a esto que dice Alberto Fernández: no necesitamos del fondo para saber que es imperioso el equilibrio fiscal. ¿Qué fue lo que dijo Máximo Kirchner cuando se votó el tema de la moratoria? ¿Qué países tienen equilibrio fiscal? Solo 9 o 10 en el mundo, dijo, y no va a generar el salario de un jubilado o el aporte el desequilibrio fiscal. Claro, dijo que los jubilados, o sea, las jubilaciones no generan déficit fiscal en los países. Que yo creo, la verdad, a ver, por supuesto que una jubilación no genera desequilibrio en el déficit fiscal, pero el tema es que no son una, son millones, ¿no? Bueno, digo, la verdad... Además, eso es contradictorio en un contexto donde también el propio oficialismo reconoció que el sistema formal de trabajo está en picada. Totalmente. Y digo, es como complicado, ¿sabes qué? ¿Cómo puede ser que no se sienten el que era jefe del bloque de diputados con el presidente y logre una posición común sobre un tema que no es una pavada como la cuestión del equilibrio fiscal? Y si es una cuestión de objetivo de máxima para el gobierno o no.
si importa o no y cuál es la política. Digo, estar a esta altura de la soirée con 100% de inflación, sin ponerte de acuerdo y mandándote mensajes, y digo, me parece que uno debería buscar caminos de mayor coincidencia, Sí, ¿no? totalmente. Me parece. Teniendo en cuenta que ya hubo una mesa donde se reunieron, participaron. Claro. Pero además hay que destacar que Máximo no estuvo presente, pero tampoco estuvo presente el año pasado. No es la primera vez que él no está presente. Lo que pasa es que a veces van cambiando, Tampoco no siempre los Parrilli. primeros de marzo. No siempre son los primeros de marzo. No, totalmente. No son, Claro. Son dos espadas que no participan. ¿Cuáles? Parrilli. Ah, Tampoco. también. Recordemos que Máximo Kirchner, a partir del Fondo Monetario Internacional, cuando rompe Sí. el bloque, Sí. perdón, no rompe el bloque, se decide no ser más el presidente del oficialismo, ese 1 de marzo tampoco estuvo presente. Sí. O sea, como Sí, lo que- fue Parrilli coherente. no estuvo el año pasado, ¿no? Ayer No. estuvo. Ayer estuvo. Ayer estaba. Ayer sí estuvo ahí Sí, después, presente. pero bueno, yo creo que hay una cuestión donde discursivamente lo arma bien Fernández, dice, esto lo estoy acordando con Sergio Massa, un Sergio Massa que cuenta con el respaldo, me parece, del kirchnerismo, creo que es un buen dato ese porque calma los mercados. Contra. Y Pero además, bueno, lo que vos destacás del discurso de Máximo Kirchner, que tampoco fue casual que venga a la sesión preparatoria y Exactamente. quiera tomar la palabra, casi Exactamente. haciendo un cierre, Sí, ¿no? sí. de lo que fue el debate. pero me parece que la verdad yo creo que sería obligatorio, que el Frente de Todos debería haberse puesto de acuerdo con esto antes de asumir el 10 de diciembre del 2019 Alberto Fernández, ¿no? Porque si no, bueno, las cosas pasan y terminan así después, ¿no? Pues no es un debate tan complicado. Eso en términos ideales, Pato, ¿no? Eso Tenés sabemos que los razón. debates... Pero vos sos escéptico, Pato. Claro. No, lo que me pasa es que, pero en el descolocás. fondo soy un chico que quiere que las cosas se hagan bien, Benaim. Tenemos otros debates de fondo que en este momento se resuelven de otras Sí. maneras. Pato pequeño que lleva en su interior. Bueno, así que nada, esto es lo que está pasando, repetimos, y hay más de Alberto Fernández en esta ocasión diciendo lo siguiente, dale. En 2022, la actividad industrial creció 4,5% respecto de 2021 y muestra un crecimiento del 12,1% si lo comparamos con el año 2019. La industria encadenó 15 meses de subas continuas y el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio de 2018, acumulando 29 meses consecutivos de expansión, registrando más de 86.000 nuevos puestos de trabajo en la industria con relación a diciembre de 2019. En la industria automotriz, por ejemplo, se observó en 2022 un incremento del 23,4% en relación a 2021 y del 70,5% respecto del 2019. Es el más alto desde el 2015. Las estimaciones del sector proyectan para el 2023 un crecimiento del orden de entre el 10 y el 15% en la producción. En el sector de prendas de vestir, cuero y calzado, a noviembre del 2022 se registró la 21ª suba interanual consecutiva con una producción del 45,8% superior a la del 2019. Para el mismo mes, noviembre del 2022, la siderurgia registró un incremento del 28,4% respecto a 2019. La producción de alimentos es 13,1% mayor que en 2019 y las de maquinarias y equipos el 45,6% por encima del 2019. En 2022, el consumo interno de cemento totalizó 12.800.000 toneladas. Se expandió 7,3% en relación al año anterior y 17,1% frente a 2019. De esta manera, el consumo acumulado del año fue el mayor desde 2004. La recuperación también fue muy fuerte en las pymes industriales, con la utilización de la capacidad instalada industrial y la rentabilidad industrial pyme en su mayor nivel en más de 3 años. Bueno, creo que esto también es parte, tal vez una parte pequeña, ¿no? Pero de los problemas que tenemos en la Argentina, que es muy difícil ponerse de acuerdo con los datos. Si no se ponen de acuerdo sobre algunas miradas en el propio Frente de Todos, ni hablar cuando uno habla del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Digo esto porque lo que estaba diciendo Alberto Fernández es que creció la actividad industrial, que creció la venta de cemento, que creció el trabajo en las pymes. Y lo que te dice la oposición, Márcico y Benaín, pregunto, lo único que crece es el trabajo público. Digo, me parece que debe haber algún número que establezca cierta verosimilitud. O está diciendo la verdad Alberto Fernández o está diciendo la verdad la oposición. Ojalá que sea esto que dice Fernández, ¿no? Porque la oposición te niega todo y te dice lo único que crece es el trabajo público. Me parece que también estamos en un momento, Pato, donde atravesamos como varios factores que hacen también a la economía cotidiana. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí a vos te crece el empleo en este contexto, pero no te crece el empleo registrado 100%. Claro. No todos los puestos son de empleo registrado. Después también parece que lo otro que está pasando es que la situación inflacionaria actual hace que muchas veces el que estemos todo con trabajo no necesariamente beneficia la calidad de vida en el conjunto. Porque el sueldo no te alcanza. Porque el sueldo no te alcanza. Estamos en un momento en el país donde, bueno, hoy vos con trabajo y todo podés no llegar a... Y otra cosa que te dicen, perdón, dale, que la actividad económica, según oficializan ellos, crece. Pero si eso no impacta en el bolsillo de los trabajadores, es lo mismo que... Sí. No, y además, ¿sabes qué pasa? A veces es muy interesante el tema de las estadísticas y hay que mirarlas con cuidado porque siempre son una película. El gobierno está haciendo campaña, y me parece que está bien, con que el trimestre del año 2022, o sea, hasta septiembre del año 2022, la economía creció un montón, mucho más de lo que imaginaban, 5.2. Y la verdad que está bien. Ahora, lo que no te dice el aviso público y que tiene que ver con lo que vos decís, Vero, es que después, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, esa actividad que venía creciendo empezó a bajar. ¿Sabés que y ayer además la inflación te sigue comiendo el salario. Hablé con varios oficialistas de funcionarios, ¿no? Estaban muy preocupados y un poco, digamos, con una mirada un poco optimista respecto a los índices de inflación. No, claro. Porque se cerró con un índice muy bueno, a la baja, como se esperaba, pero enero fue una sorpresa nuevamente y febrero viene mal nuevamente. Entonces, viene muy alta la carne, en el Ministerio de Economía hay como Yo vi uno que era más de 6. Sí, 6,6. 5,9 estaban esperando 5,9 como muy buen dato, algunos. ¿No? Efectivamente. Y eso desalienta un montón porque mejorar o estabilizar al menos en algún porcentaje varios meses seguidos la inflación era una buena... Para llegar al 60% con estos números de enero y febrero, necesitarías que a partir de marzo y hasta diciembre no superes el 3. Claro. Pero bueno, usted es maga, a lo mejor puede, Benaín. Sí, ahora tengo unos trucos y... No, exactamente. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay que llamar a Copperfield. Yo creo que la verdad, yo creo que en serio, yo creo que el que lo sabe es Alberto Fernández, y por eso Alberto Fernández elige discutir sobre la Corte y discutir sobre el Consejo de la Magistratura. Porque bueno, ahí digo, vamos y vamos. Porque la economía es muy complicada. Después también te pasa algo, Pato, pero no sé cómo lo piensan ustedes, pero que es que cuando vos tenés muchas cosas para resolver, se te juntan los debates también. Sí, claro. Pues, si tenemos que resolver todo, justicia, digo, vos pensás que el sector quizá y el elector del Frente de Todos, lo que esperaba en el 2019... No era el tema judicial, era mejor el salario, me parece, ¿no? Las dos cosas, la distribución y la Sí. mejora del salario y también que la justicia se la reforme de fondo. Bueno, son dos cosas que están pendientes, muy importantes. Sí, por eso vos con la justicia te podés enojar y podés hacer campaña. Ahora, ¿cómo haces campaña con un 100% de inflación? Es más complicado. Exacto. Por eso yo creo que hay como una opción, ¿sabés qué pasa ¿no? con el tema judicial? Que aquellos que están más metidos, pues es un tema que por ahí en el cotidiano... No, también coincido con vos. No, o sea, salvo que te haya pasado una situación lamentablemente particular, súper abstracto. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de... Lo que están pidiendo, por ejemplo, la situación de Santa Fe, tiene un montón de juzgados que están vacantes. Claro. Entonces, vos avanzás mucho con esta investigación, pero si vos en el Senado no aprobás pliegos, no designan jueces... Perdóname, efectivamente... Se hace como complejo, ¿no? Digo, porque también recae todo en un embudo. Coincido. El presidente dice que le echa la culpa a la Corte de lo que pasa en Rosario. Digo, ¿habrá alguna mínima responsabilidad por algún nombramiento demorado? Pero ese no es la raíz de la cuestión. No. Acá vienen fracasando gobiernos provinciales desde hace 12 años, gobiernos socialistas
socialistas, gobiernos peronistas. Tampoco resolvió nada la gestión de Patricia Bullrich ni la de Macri. No. Y tampoco resuelve ni la de Bernie ni la de nadie. No, Entonces digo, nada. pero bueno, ese es el tema, sí. Si focaliza demasiado en la Corte... Yo por eso digo, ¿sabés qué? Que recién me parecía que hablábamos del Caño. El tema es que lo que encuentra Milei es un culpable. Claro. Te dice, el problema es la casta, te dice, ¿no? Y es más simple. Y el problema son los políticos, son los sueldos. Y eso a lo mejor me parece que les rinde. Digo, Mirá, si los números lo terminan acompañando, como dicen, ¿eh? Vas al interior y todo el mundo te dice, ¿y cómo lo ves? Y qué sé yo. Yo estoy inclinándome para Milei. La gente ¿viste? busca esa salida. ¿Viste? Bueno, pero porque la gente está tan cansada que quiere arrasar con todo, no importa cómo, ¿viste? Y Entonces, lo llamativo, hoy te digo que Milei, por y sobre eso. todo si le decís Larreta a Milei. Mirá vos. Sí, sí. No, qué sé yo lo que digo es que la izquierda tiene historias, décadas de lucha, y me parece que le cuesta encontrar una convocatoria popular en algunos sectores, en otros me parece que no, pero bueno. Hay algo, Pato, ahí que llega un punto donde vos no alcanzas solamente con lo que digas o en términos discursivos o profeses, sino con lo que muestres también, y me parece que eso le preguntábamos a Del Caño hoy, que él quizás no lo compartía, es clave y tiene que ver con que tenés que tener acción. Claro. Tenés que tener acción e ideas que estén ayornadas para poder representar a ese sector, ¿no? Sí, Digo, sí. ese famoso debate que atravesamos hoy, que es la rebeldía. ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? ¿No? Totalmente, o conservadora, efectivamente. Sí, señor. Exacto. Es un librazo ese. Te muestra casos de Europa y de América Latina, efectivamente. Bueno, está mezclado, ¿no? Porque después lo tenés a Petro por ejemplo, en Colombia, ¿no? Exacto, así que sí. está Volvió Lula discutido. a ganar en Brasil, o Boric, efectivamente. Faltan apenas 4 minutos para las 11 de la mañana. La estamos pasando muy bien acá. Esto es La Primera Mañana y ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, reemplazar las lámparas comunes por lámparas LEDs. Te iluminan mejor y ahorran más energía. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico.
La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Estamos en la primera mañana por DTV, exactamente la hora 11:01. Verónica Benaim, y el tema por el cual me parece que más bregó el oficialismo durante todas las extraordinarias, que era esta especie de moratoria jubilatoria, lo logró el último día de las extraordinarias. Y me parece, por lo que también le escuchamos a Fernández, que otro de los objetivos que tienen, pero ya en las ordinarias, es ver qué es lo que pasa con la creación postergada de las universidades. Pero en torno al tema previsional, cuente, Benaim, a ver. Sí, Pato, costó, pero el oficialismo lo logró, básicamente. Era una de las iniciativas que importaba un montón porque el régimen que estaba vigente ya había vencido el último día de diciembre, entonces necesitaban sí o sí avanzar con una reglamentación. Y es una nueva propuesta de plan de pago porque incorpora distintas cuestiones a las que estaban vigentes. Vamos a repasar entonces este proyecto que el día miércoles, no, hoy es jueves, no estoy perdida, el día martes se convirtió en ley al filo de finalizar con el periodo de sesiones extraordinarias. El oficialismo pudo avanzar, logró el quórum y además del proyecto que te contó Nico en la primera hora de esta primera mañana, se convirtió también en ley que es el plan de pago. Bueno, ¿qué dice? Que es para personas que están en edad jubilatoria, que alcanzaron la edad, pero que le faltan los aportes, ¿no? Y tienen faltantes hasta el año 2008. Además, es para los que aún no alcanzaron la edad y tienen aportes faltantes, es lo que se está diciendo, hasta el 31 de marzo del 2012. Son las dos cuestiones. Algunos tienen la edad, pero no tienen los aportes, otros al revés. Con el plan de pago de deuda previsional, unas 800.000 personas es el número que hablamos. Hay que ver si todavía cuando ANSES lo empiece a instrumentar sigue siendo esta cantidad de personas. 800.000 personas en ese momento estaban calculadas que durante este año cumplan la edad requerida, podrán acceder a la cancelación de su deuda previsional para jubilarse. Obviamente, si vos estás en esta situación, estate atenta o atento a lo que vaya informando ANSES, porque con ese organismo vas a tener que arreglar y tramitar todo este beneficio. Sí, no, es un temazo. Me parece que para lo que sirvió esto, Vero, es para discutir las diferentes características y los diferentes proyectos que hay en torno a esto. Acá fue cuando apareció Máximo Kirchner, que dijo que esto no genera desequilibrio fiscal, pero a mí me quedó como muy patente. Por supuesto que se puede equivocar, pero Martín Tetaz dijo que en el 2030
esto termina por estallar, que no resiste. Digo, faltan 7 años, la verdad. No es que te está hablando del 2060 y vos decís, bueno, falta mucho y no voy a estar. Claro. 2030 son 7 años. Y la verdad que los números son preocupantes porque es cierto. Después me gustó lo que dijo por allí la diputada Germana, Figueroa Casas, del PRO de Santa Fe, que dijo, esto es una pelea entre la sensibilidad y la responsabilidad. Sensiblemente, ¿cómo no vas a querer darle la jubilación a esta gente? Responsablemente, miremos de dónde sacamos los fondos, porque si no el sistema se desfinancia. Dice, bueno, ¿no? políticamente, obviamente es correcto decir qué bueno que 800.000 personas puedan ingresar al sistema previsional. A ver, ninguna persona estaría en contra. El tema es ¿no? A largo plazo, ¿cómo se banca esto? En parte con lo que le descuentan a ellos. Claro, uno está aportando económicamente. O sea que te descuentan entre un 20 y un 30%, te lo descuentan, no cobras lo mismo que el que hizo aportes. Claro, hay una cuestión equitativa, pero no te termina de alcanzar el global. Claro, que era la otra pata de las críticas que le hizo la oposición, diciendo, es una medida injusta, debería ser proporcional, cada situación en particular y no poner a todos en la misma bolsa de una jubilación mínima, ¿no? Pero básicamente, bueno, lo que también establece esta iniciativa es que otras 900.000 personas van a poder identificar los periodos de aportes faltantes y cancelarlos anticipadamente antes de alcanzar la edad. Del total de más de 7 millones de jubilados actuales, el 50%, estos son datos que dio Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que fue el miembro informante junto con UCEDA, ingresó al sistema a través de este tipo de leyes de acuerdo a los datos del organismo, que serían CES. Y también en la Argentina las personas que alcanzan su edad jubilatoria con 30 años de aporte son la minoría. Esta es la gran situación, digamos, porque por una cuestión de que no hay cuántos trabajos hoy registrados hay en comparación con años atrás, ¿no? Sobre todo las generaciones que ingresan al sistema laboral, es muy difícil, a todos nos pasa que la mayoría terminamos siendo monotributistas. Claro. Sí. ¿No? Aparte, pensemos en eso, digo, ¿cómo vamos a tener las jubilaciones en 30, 40 años en nuestro país cuando hoy tenemos, ¿no?, alrededor de 5 millones de monotributistas en la República Argentina? Es una pregunta que yo a veces me hago y también digo, bueno, al margen de lo que decía Tetaz, que vos comentabas, Pato, y que también cuenta Vero. Sí. No. Algo tenemos que hacer con todos estos ciudadanos de nuestro país, digo, alguna contención. Bueno, lo que pasa que, mira, lo que pasa que ayer veía un gráfico, iba a decir con mala leche, pero busquemos una palabra más elegante. Si querés, con mala voluntad, de una revista americana, Forbes, sobre el tema de los sistemas jubilatorios en América Latina y que el argentino te generaba más déficit. Y fulano de tal no te genera. El tema es que en la mayoría de los países latinoamericanos hay muy pocas jubilaciones, muy pocas jubilaciones. Este es un sistema maravilloso desde lo social y lo sensible porque se jubila todo el mundo. Ahora, después tenés que buscar dónde está la plata. Por eso otros sistemas hablan de Uruguay, de Paraguay, en Chile es privada, en México, en Brasil. La verdad que la gente no se jubila porque el sistema es un sistema mucho menos sólido que el nuestro. Totalmente. Ahora, claro, tenés que sostenerlo después a esto. Claro, es un beneficio que con los años va costando cada vez más sostenerlo. Mirá este porcentaje y así cerramos. En la Argentina, te decía, solamente alcanzan muy pocas, la cantidad de personas que alcanzan con 30 años de aporte, son la minoría, y solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones pueden jubilarse de esta manera. Así que hablamos de muy pocos números, pero bueno, finalmente, entre idas y vueltas, quórum sí, quórum no, la moratoria previsional o este nuevo plan de pago fue ley y ahora habrá que esperar la reglamentación. Yo calculo que con el interés que tiene el gobierno y particularmente parte del kirchnerismo, porque recordemos que es una iniciativa que surge en el Senado por parte de Anabel Fernández Agasti, la defendió Julián Di Tulio, Mariano Recalde.
y pasa a la Cámara de Diputados, por parte del kirchnerismo es una iniciativa que importa un montón y me imagino que será reglamentada lo más pronto posible para que estas personas puedan empezar a inscribirse y poder ingresar en el sistema. Bueno, efectivamente, a ver, es un tema muy complicado, pero algo en torno a lo que decía recién Nicolás Márcico y lo que decía Verónica, porque ¿qué es lo que pasa? Cada vez hay más monotributistas y hay menos gente en relación de dependencia. Y los ejemplos son, en el propio Estado hay más monotributista que personal en relación de dependencia. Y ni hablar en nuestra profesión, donde hoy es como la verdad una mosca en la leche encontrar algún trabajo en relación de dependencia, todo es monotributismo. Y después, imagínate una cuestión, por supuesto que vos tenés fábricas, tenés empresas donde hay relación de dependencia. Pero el término o la cuestión gastronómica que en la capital y en la Argentina creció exponencialmente. Antes, Juan, que te hacía el delivery, tenía la moto y en algunos casos tenía relación de dependencia con la pizzería o con el restaurante. Hoy todo eso es aplicación, todo es aplicación. En la gastronomía es un mundo. Entonces, bueno, es lo que te dice Nicolás. Digo, aportás como monotributista y lo que aportás es muy poco y la jubilación que te va a llegar es muy poca y además cada vez vivimos más. Claro, entonces el sistema tiene que seguir sosteniendo gente de 75, 80 y 90. Hace 15 años el promedio de vida era mucho más chico. Sí, no quiero pensar en el futuro. No, pero bueno, no quiero pensar en el futuro, ¿no? Así con estas condiciones. Y tampoco sé si la solución es que todos trabajemos 5 años más de lo que se viene trabajando, ¿no? Digo, bueno, pero perdóname, ojo, ahí está el otro debate. Ahí eso es otra situación que ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional varias veces ha querido impulsar que se extienda la edad de jubilación y hoy es un debate que se está dando en Europa, en Francia. Por supuesto. Y en paralelo tenemos el debate de los 4 días laborales contra los 3 de descanso. Que ese, al menos a mí, no sé qué les pasa a ustedes, me parece un poco más interesante. Más o menos, deberían ser 4 de descanso y ahí está. Y 3 de trabajo intenso. Bueno, la hora 11 de la mañana, 11 minutos. Márcico, ¿de qué hablamos? Por favor, diga, a ver. Bueno, seguimos repasando todo lo que nos dejó el día de ayer con el discurso inaugural de Alberto Fernández, Pato, Vero. Vamos a empezar a poner un poco de cifras y también detalles pormenorizados a lo que dejó ayer Alberto Fernández. Me gustaría que arranquemos con esto que mencionábamos antes y sobrevolábamos cuando hablábamos de la economía, del crecimiento, del desarrollo que se va difundiendo en cuanto a datos. Ayer el presidente habló de este crecimiento en la actividad industrial, algo que asentía el Vasco de Mendiguren, que estaba ahí presente, por supuesto, ¿no?, en el recinto. Habló de que creció el 4.1% respecto del año anterior y allí hablaron de lo que fue el crecimiento acumulado, ¿no?, de estos famosos 29 meses que se vienen hablando con respecto a la gestión de Alberto Fernández. En ese sentido, centralizó, y esto después también fue parte de un pedido que le hizo al Congreso de la Nación y a la Cámara de Diputados, que no lo dijo expresamente, pero lo podemos entender en particular. ¿Por qué? Porque habló de automotrices, del trabajo de las automotrices, de la textil, de la siderurgia y de alimentos. ¿Se acuerdan del Compra Argentino? Esto que venimos hablando un montón en los últimos meses. Bueno, Compra Argentino, a partir de lo que dijo Alberto Fernández ayer, podemos interpretar que más tarde, más temprano, lo vamos a tener que volver a poner en la agenda. Después también biocombustible, algo que mencionábamos ayer también con Pato y con Vero y lo contábamos en la primera edición. Y después, también aparte de eso, podemos quedarnos expectantes a algún proyecto más que pueda llegar a presentarse como sorpresa. Nico, yo me planteo dos cuestiones de los sectores. Automotriz. Ustedes saben que hoy comprar un auto es muy dificultoso. En un mes nada más subieron entre 1 millón y 2 millones. ¡Epa! Diferencia abismal. Estás comprando en el un precio. auto caro, Benaim. Estoy queriendo comprar un auto y me lo hacen difícil. Me lo hacen difícil. No llegamos nunca. No llego más. Pero pará, esto es real. ¿Cuánto aumentaron? A ver, la verdad que no sé. 1 millón, entre 1 y 2 millones de diferencia. Lo cual tengo un ejemplo, ¿puedo? Pero pará. Lo que te quiero decir es esto. No solo eso, sino que después hay muchos autos que no están ingresando. Sí. Entonces, opciones casi no tenés. Sí. Tenés muy pocas opciones. Y más allá de que a uno lo convierte en una situación, lo deja en una situación compleja, en las concesionarias, hoy vas
se está cumpliendo un horario de una cantidad de horas para que no se estén vendiendo automóviles. ¿No? Claro. O sea, es muy difícil. Por eso digo, la industria automotriz, ¿en qué cosa? La textil, digo. Sí. Cuando hablamos de la inflación, tanto calzado y vestimenta es lo que más aumenta. Exacto. En porcentaje. Entonces digo, ¿en qué estamos mejorando en esos sectores? Eso que dice Vero. Quiero preguntar porque yo como ciudadana, doña Benaim, me está complicando la situación. Y hay un problema ahí que tiene que ver con lo siguiente. En la industria automotriz vos necesitas en muchos casos importar productos, porque acá ensamblás. Y vos para importar necesitas dólares. ¿Y qué te está pasando este año? Está pasando que tenés sequía, que vas a tener 8.000, 9.000 millones menos de dólares. No los tenés a los dólares, por eso estás generando los dólares soja, tratando de que el campo venda. En ese ida y vuelta vos no tenés dólares. Si vos no tenés dólares, no se los podés dar a las autopartistas para que importen. Y si no se los das, las autopartistas te dicen, Verónica, no tengo repuestos, claro, bueno, o no puedo terminar de completar el auto. Un pedido solamente, Alberto, liberame el Peugeot 2008, el último. ¡Epa! Nada más lo que te pido. Y bajame el precio. Es un pedido muy puntual. Mirá, con esto que dice Vero, te sumo un dato más modesto y moderado, así me sirvo de la palabra del presidente de ayer. Un Clio 2005, que es un modelo que siempre se toma como referencia porque es un auto accesible, es un buen auto. Como el combo de McDonald's. Exactamente, ¿viste? Es como el Big Mac, ¿no? Se toma como para establecerlo. Estaba el modelo 2005 hace un mes y medio, 1.200.000 pesos, y hoy está 2 meses después arriba de 1.600.000 pesos, 2 millones de pesos. 1.200.000 pesos. Estamos dando un 30-40%. Son 3.000 dólares. Exactamente. Bueno, hoy un auto 0 kilómetros de gama media, pero un sub, ponele, todo el vocabulario aprendí, está en 30.000 dólares. Mira. 30.000 dólares, Pato. Complejo. Muy difícil. Y los que podés acceder porque están acá, ¿no? Porque hay muchos que te dicen, no tenemos este auto. Vas a las concesionarias y muchos ya no los tienen en vidriera. Y otra cuestión que me están diciendo, que sí tiene que ver con lo que es el aumento en los alquileres. Me están diciendo una renovación de 89%, que ahí tenés dos problemas. ¿Por qué? Porque el que lo tiene que pagar, el inquilino, le dice, a mí no me aumentaron el salario 90%. Ahora, vos hablás con el propietario y te dice, pero si la inflación de febrero a febrero va a ser del 100, ya con 89 te estoy regalando plata. Este es el problema. Exacto. Y la locura, viste, digo, yo creo que tampoco vieron la mala voluntad de la gente, pero ayer vi un tuit, ¿no lo vieron? De Lipovetsky. Lipovetsky remaba contra el mundo allá por el 2019 impulsando la ley de alquileres. Hoy se están acordando todos, parece árbitro, se acuerdan todos mal de la madre de Lipovetsky. Y no los inquilinos, no los inquilinos, por lo general. Tenés razón, claro, tenés razón. Pero ayer Lipovetsky dijo que hay que sacar una nueva ley de alquileres. El problema que vos planteás es la otra parte, porque es cierto, los inquilinos no se quejan, Vero, pero los propietarios, como la ley no le gusta, están como la concesionaria. Y no te alquilo. Tal cual. O te alquilo en dólares, o te alquilo con un convenio mío. Yo les voy a decir cómo vamos a terminar. ¿Cómo, Benaim? Me gusta que arriesgues esa teoría, Benaim. Yo voy a tirar esta teoría, ya que estamos muy vinculados a lo que está proponiendo el gobierno norteamericano. ¿Durmiendo en autos o en tiendas de campaña, bueno, Pato? Eso pasa en Estados Unidos hoy. Hoy la cantidad de gente que está durmiendo en los automóviles, en Los Ángeles, en New Jersey, bueno, no sé los estados, pero hay miles de documentales, pueden buscar. Pero hoy en Estados Unidos, oeste, claro, quedan a la deriva por los aumentos de los alquileres y lo único que pueden tener, que son propietarios en ese momento de automóviles, terminan durmiendo y siguen su vida normal, van al trabajo, pero... alquilan estacionamientos. Sí, efectivamente. Bueno, haremos todo lo posible para tener otro rumbo. Es que yo te digo una cosa, y no quiero seguir interrumpiendo esto porque me voy por las ramas, pero yo te digo una cosa, Nicolás Marsico, yo no me puedo comprar automóvil para terminar durmiendo mañana en el automóvil, ¿entendés? O sea, no me dejan prepararme, Pato Méndez. A mí me gustaría que lo hagas para poder agarrar la Ruta 3 e ir a recorrer la Patagonia, Benaim, por ejemplo, otra cosa, exactamente. Ahí estamos. Bueno, a ver, porque cada vez que habla Marsico desata tempestades. Seguimos, Marsico, a ver, ¿qué más dijo Alberto
Alberto Fernández. ¿Nos metemos en otro, querés? A ver, dale. Vos hablabas de los dólares, Pato, recién, Claro. y Vero también. Bueno, es la placa que sigue, porque también lo que hay que decir es que con respecto a la sequía, Sí. viene siendo un tema clave, ¿no? Afecta el agro y destacó la ayuda a los productores. Este también fue un tema que cuando vos te quedabas esperando y se hablaba en los pasillos del Congreso, como me gusta decir, cuando terminó el discurso de Alberto Fernández, el tema estaba muy presente. ¿Qué pasa con el agro? Los últimos anuncios, recordamos, de Sergio Massa, hablando también, por supuesto, de estos beneficios para contener a los productores. La textual, la tenemos acá para compartir. Las exportaciones en el sector fueron récord, otra vez hablando y destacando el crecimiento del presidente de la Nación y hablando también de esto, y este es un tema central, que se va a meter en la campaña. Y con esto quiero hacer un adelanto, que también se charló ayer cuando uno accedía a información en off, una vez terminada el discurso de apertura. Las economías regionales. Las economías regionales son un pasaje importante que todo indica se va a volver a retomar en esta campaña que viene y que está vinculado también con otra cosa, que es lo que se habló ayer de cómo mejoró también sus números Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, a pesar de todo el bombardeo mediático que tuvo, ¿no?, durante un periodo específico entre 2015 y 2019, también se volvió a poner sobre la mesa con la importancia de recuperarla. ¿Por qué? Porque está trabajando con la lógica de que el país está interconectado y eso de la interconexión es lo que permite que se puedan fortalecer, entre otras cosas, las economías regionales, cerrar acuerdos, ¿no? Y también, por supuesto, llegar con inversiones, que es lo clave. No, hay un gran problema que no sé si el presidente Alberto Fernández conoce. Ahí ya se detectó un caso de gripe aviar en Río Negro. Y eso habla de una pérdida de millones de dólares en Río Negro. Van a matar a no sé cuántos. Claro. Tenés que matar a todos. Claro. Ayer escuché. Bueno, me parece que hay que estar atentos a esa situación. Bueno, algo de eso que decís, Vero, también fue parte de la agenda de los últimos días del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, al decir que así como se le dio contención a los productores por la sequía, agropecuarios, también se va a hacer lo mismo con los criadores de animales para justamente no quedar solos en este debate, ¿no? Eso también fue otro de los temas claves. ¿Y qué más tenemos? A ver, dale, tenemos Nico. placa 3, seguimos con esto de la economía. Fondo Monetario y Rumbo Económico. Rumbo Económico, exactamente. Bueno, y acá lo que ya estuvimos debatiendo a lo largo del programa, esto es clave, lo volvemos a repasar, pero tiene que ver con la pauta fiscales, a partir de ese textual que usamos como disparador, y esto, ¿no?, que se ubicó en el 2.4% del PBI, es la reducción del déficit fiscal con el que supuestamente veníamos, sobre todo según el Fondo Monetario Internacional. Fuera de broma, te digo, la verdad, esto explica un poco la no concurrencia de Máximo Kirchner. Porque digo, si vos lees esto, es la antítesis de lo dicho por el ex jefe de bloque en el día anterior, ¿no? Cumplimos con las pautas fiscales que nos propusimos, reduciendo el déficit fiscal, que se ubicó en el 2.4, digo. Que además, bueno, recordamos que el propio padre hablaba de los superávit gemelos, ¿no? Superávit comercial y superávit fiscal. Pero esto es un debate que lo contábamos, frente de todos no está saldado. Pero me parece que es la reivindicación del presidente y del ministro de Economía sobre lo que había dicho Máximo el día anterior, me parece. O él sabía lo que iba a decir al día siguiente Fernández, ¿no? Es muy probable, creo que todos de alguna manera intuíamos, Pato, en la previa que esto podía llegar a ser un pasaje, ¿no?, del discurso, sobre todo después de que, recordemos, hace unos días Sergio Massa volvió de tener una reunión muy importante con Cristalina Georgieva, ¿no? Allí en el G20. Te digo, yo nunca le escuché a Cristina tampoco hablando de que hay que romper el equilibrio fiscal. Yo nunca la escuché tampoco. Nadie, nunca. Exactamente, exacto. Y digo, si vos no tenés orden y recursos, después no podés hacer política. La vicepresidenta habló claro. e incluso reveló que había hablado con Melconian. Digo, en este sentido... Y con Martín Redrado. Exactamente, se incluyen las miradas económicas. Por eso. Nadie es sonso en ese sentido. Y después, bueno, esto que es lo que hay que organizar. Habló de la desorganización de nuestra economía con respecto a que la inflación es parte de eso. Y sí. Está bien, estamos todos de acuerdo en esto. El tema ahora es, bueno, las respuestas, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Siguió después también con obra pública, que es la siguiente placa, que estaría bueno tener en cuenta, y es también algunos de los detalles que dejó. Ya tenemos 3.000 de las 6.000 obras públicas comprometidas. Esto como para también sumarle un dato más. Y cierro con las dos cosas
que me parecen también importantes a destacar. Hay un programa, que es lo que viene, que es el programa Constructoras, para incorporar también a las mujeres en todo este desarrollo de la construcción que se está buscando hacer para generar puestos de trabajo. Eso me parece que también es uno de los temas que hay que atender. Anunció algunos proyectos, entre ellos... Ahí contó la historia de Pepita, ¿no? Exactamente, ahí contó la historia de una de las invitadas, de una de las presentes. Ahí fue cuando puso el ejemplo. Y después también, en la siguiente placa lo que tenemos es que anunció también esto que mencionábamos, programa de constructoras, y después dio otro salto más cuando también habló de algo que va a llegar al Congreso y que también tiene que ver con el trabajo, que es una ley nacional para regular las residencias médicas. Después de el problema que tuvimos el año pasado. Yo, ¿sabés qué digo? Hablando de los casos puntuales que él mencionaba del veterano de Malvinas y las constructoras. Si yo tengo que hablar como un comunicador, me parece que estuvo muy bien eso. Sí. Ahora, si yo me tengo que poner en el rol de opositor, digo, y no me hagas de un caso particular una cuestión general, ¿me entendés? Y además, a ver, yo les pediría a veces un poco más de cuidado, porque, por ejemplo, hubo un gran autoelogio, y lo entiendo, porque se va a inaugurar la vivienda número 100.000, por ejemplo, que está muy bien, y la verdad que hacer 100.000 viviendas es un choclazo. Sí. Pero digo, uno sabe que en la Argentina, desde que yo era chico, faltan 3 millones de viviendas. Necesitas construir 10 años, 300.000 para estar todavía abajo. Digo, entonces 100.000 y es menos que nada. Pero tampoco, ¿me entendés? Es para fuegos artificiales, la cantidad de usurpaciones que hay. Pero porque no hay viviendas, digo, vos necesitarías una política que triplicara lo que hay, pero bueno, nada. Totalmente. Se celebran cosas como de este, y lo mismo es un caso, ¿viste? Lo comunicas bien, se llama storytelling, la gente dice qué emocionante, pero vos sos opositor y decís, resolveme el conjunto en un solo caso, pero bueno. Claro. Me bardean del otro lado del control, porque hoy ¿Qué querés? ¿Ahora querés comprar una casa? Una house, porque estoy con el inglés hoy tremendo, pero no, lo que te quería decir con respecto a esto de las historias, es como que el presidente quería venir a desmitificar eso del relato, solo relato, ¿no? Que somos un gobierno de relato, y entonces quería poner el ejemplo puntual ahí en el recinto. Sí, puede ser, sí. Fue como un recurso. A mí me parece que hay sobreventa de logros, y hay sobrecríticas. Ayer vi algún tuit de una hoy diputada, exgobernadora de la oposición, y parecía que había dejado un paraíso terrenal en la provincia, ¿viste? No dejaste un paraíso terrenal, te fuiste mal. Entonces digo, me parece que todos tenemos que morigerar un poco los tonos, me parece. Y que cuando uno no está en el gobierno es muy fácil. Exactamente. Pero si ya estuviste, sabés... Mira, a mí hay un gran radical que le digo, ¿por qué vos sos cuidadoso con el actual jefe de gabinete, que era Bauzá? Porque yo tuve el culo en esa silla, me dice, ¿viste? Claro. Vos sabés lo que es. Entonces, digo, y si vos fuiste gobernadora y tuviste enormes problemas, morigeremos los tonos, me parece, pero bueno, qué sé yo. Sí, bueno, también hay exministros hablando de la seguridad, ¿no? Totalmente. Digo, tenemos de todo. ¿Y de la economía? Y de la economía. ¡Uy, por Dios! Sí, bueno, hay uno que duró 10 días como ministro. 10 días duró como ministro. Y uno que hizo la convertibilidad, no, ese es Caballo. Etcétera, claro, pero sigue hablando y tiene todas las recetas. Totalmente. Increíble. Sí. Bueno, a ver. Bueno, y cerramos, si querés, Pato, con las placas que vienen. Habíamos dicho también esto es el cierre, me parece que fue la parte picante del discurso. Esto lo estuvimos debatiendo un poco, pero es juicio a la corte y coparticipación, ¿no? Y allí algunas de las textuales. A ver. Y me parece que la primera es la clave, que es cuando saltan de repente desde la banca opositora, y ahí es cuando se levanta y se va Martín Lustó con todo el bloque de evolución del Senado y de diputados. La intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible, excede sus facultades. Ahí fue cuando vimos ponchados a los dos referentes de la Corte Suprema de Justicia, con cara seria, sin emitir mueca, y ahí se levanta y se va al bloque, y por supuesto se agita todo el sector del PRO. Me parece que este es el tema a tener en cuenta para lo que viene, pero ¿por qué? Porque es lo que va a empezar a calentar el debate político electoral, que también nos va a atravesar en la Cámara de Diputados. Hablé con amigas y amigos que trabajan en el periodismo judicial,
y el consenso que hay es que, la verdad, están todos muy enojados con lo que pasó, porque dicen, si vos los invitás para un mensaje que se supone institucional, no podés, ellos dicen, tener la actitud que tuvo el Ejecutivo de gritarles, señalarlos, poncharlos con la televisión. Rosati y Rosenkraft. La Totalmente, cara era la misma. Bueno, hay que estar 2 horas ahí con la misma cara, recibiendo palos. Pero el malestar, me cuentan mis amigues, es notorio y dice, esto vas a ver que va a funcionar al revés, que va a broquelar a la justicia, claro, y que los problemas, en lugar de ablandarse, se van a complicar más, porque si había diferencias en la Corte, esto, porque coinciden en el maltrato, los va a unificar. Y la familia judicial es la familia. Exacto. Aparte es difícil jugar al póker, porque nunca sabés qué carta tiene. Es difícil, ¿no? Te digo que había que analizar los 2 horas. Sí. Bueno, seguimos, Márcico, a ver. Y esto me parece que es como para allá, a modo de cierre, Pato, hablar de, y bueno, y ahí es el momento que vos mencionabas recién, ¿no? Cuando destaca justamente el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y ahí da una respuesta, como abogado, que a veces aprovecha este recurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y básicamente los manda, ¿no? A quienes cuestionan lo que se hizo con el avance del juicio político, que vayan a buscar el artículo 53 y 59 de la Constitución Nacional, donde dice y está argumentado el por qué se puede avanzar con un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que eso, como argumento más que nada que usó el presidente, vale destacarlo. Ahí estamos, Nicolás Márcico, 11:30 de la mañana en punto. Esto es la primera mañana, después llega el señor Horacio Embón y compañeros. Ahora vamos con aciertos y errores en la propia mirada de Alberto Fernández. A ver. A lo largo de estos 3 años hemos trabajado mucho, hemos alcanzado objetivos. Seguramente cometidos unos errores, pero tengo la íntima convicción de que sumamos muchísimos aciertos. En este tiempo escuché cómo una y otra vez criticaban mi moderación, pero con mi moderación. Fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le había impuesto al gobierno que me precedió. Con esa moderación fui quien puso el pecho a la pandemia y quien terminó de levantar hospitales que a mi llegada alguna gobernadora consideraba innecesarios. Y fui yo quien, con esa moderación, construyó hospitales modulares y distribuyó más de 4.000 respiradores a lo largo y a lo ancho del país, mientras ponía de pie un sistema de salud que había sido abandonado. Fui por el mundo, con mi moderación, buscando las vacunas contra el COVID-19 y dispuse que se apliquen millones de dosis gratuitamente a cada argentino y cada argentina que lo demandó. Bueno, ahí estamos. La palabra del presidente Alberto Fernández. Veíamos a ministras como la ministra de Salud, como Victoria Tolosa Paz. Bueno, en las reivindicaciones que son reivindicaciones de manual, ¿no? Que ayer no me la... Hoy estás curiosa, Benaín. Hoy estoy despierta, ¿viste? No, yo cuando me despierto, me despierto. Mucha ganas de debatir. No, pero hace preguntas complicadas, la verdad. Dale, Benaín. Dale. No, digo, ¿estaba Pulti ayer? ¿Lo vieron a Pulti ustedes? ¿Al lado de Tolosa Paz? No, cerca de Tolosa Paz estaba el ministro de Transportes. Sí, después lo vi a Silvioni también. Bueno, no, ministro de Transportes estaba. Lo vi a Silvioni en un momento hablando con ella también. Ok. No, era eso, porque yo dije, Pulti, el ex intendente de Mar del Plata, ¿qué hace? No, yo lo vi yo no lo vi, yo vi que cerca de ella estaba el ministro de Transportes. Sí. Es dinámica la política, esa es la forma de expresarlo. Es dinámica la política. Bueno, nada, esto tiene que ver con los reconocimientos a un momento de el presidente en su gestión, que era plena pandemia, donde hoy me recordaban, cosa que es cierto, que él en plena pandemia tenía un muy buen nivel de imagen, tenía un buen diálogo con Rodríguez Larreta, y justamente... Mi amigo Horacio. Justamente
los problemas comienzan a partir de lo que es la rebelión de la policía de la provincia en la quinta presidencial, y ahí él decide sacarle un punto de coparticipación a la ciudad para dársela a la provincia, y ahí comienza parte de los problemas que todavía no han terminado. El distanciamiento con Larreta que se ve obligado dentro de Juntos por el Cambio a decir, también tengo que confrontar, él tiene que abandonar su discurso más conciliatorio, el tema termina yendo a la corte, él sigue criticando. Es parte de lo que está pasando, repito, todavía en el presente. La bonaerense en Olivos, ¿se acuerdan? ¡Claro! Sí, una bonaerense que, digo, además enviaban intermediarios el gobierno nacional y no le respondían, nada, efectivamente. Un momento delicadísimo. La sensación también en el Ejecutivo y también la sensación del presidente en ese momento, que me acuerdo de haber estado siguiendo el tema y cubrirlo en ese entonces, fue también algo en el orden de yo pongo predisposición, pongo buena voluntad, soy armonioso en el vínculo para que estemos todos alineados para combatir la pandemia. Y de repente no sé quién ni cómo fogonean para que venga la bonaerense a la puerta de donde vivo. Totalmente. ¿Y me parece que ahí hubo un enojo fuerte. ¿Y quién era el jefe de la bonaerense? Bernie. Era Bernie, que después se sostuvo hasta acá, hasta este momento. Cristina. Lo sostuvo Cristina. Exactamente. Digo, con múltiples críticas para con Alberto Fernández, efectivamente. Sí. Bueno, tal es así que lo han sostenido que también eso dio como costo la salida de Frederick Sabina. Sí, Sabina, claro, exactamente. Sí, pero sin embargo, a pesar de todo esto, igual el Por Santa Fe, además, ojo, que es el mismo problema que venía supuestamente a solucionar Aníbal Fernández. Claro. Sí. Y a pesar de todo esto que estamos mencionando, igual el gesto contundente, ¿para quién fue? Para el gobernador Kicillof. ¿Tenés problema con la policía? Claro. Yo te los consigo. Esto para vos. Eso también me parece que vale la pena como recordarlo, ¿no? Sí. Es un tema. Y estaba también ahí, es bueno esto, ¿no? Es como un espacio para recordar. Porque ayer, cuando la veían a Tolosa Paz, me recordaban otro de los momentos también de muy fuerte distanciamiento entre el presidente y la vice, que tenía que ver con la designación de Tolosa Paz como primera candidata a diputada también. ¿Te acordás? Recordamos que Máximo Kirchner tenía otra lista donde iba Santiago Cafiero y donde había la titular del PAM, iba con número 2 o número 3, y la decisión de Fernández fue Santoro acá y Tolosa Paz allá, y la cuestión, bueno, nunca ha dejado de crujir. No, y sobre todo con los resultados que arrojó la elección. Si no recuerdo mal, menor ese. Creo que a Nico lo crucé también en el búnker del oficialismo cubriendo. Si no recuerdo mal, Cristina no fue al festejo. No, claro, bueno, el tema era que era derrota en la provincia, claro, exactamente. Sí. ¿Se acuerdan? Porque estaba con una cuestión de salud. Sí. No, bueno, lo que pasa es que fue una elección muy complicada para el oficialismo, porque en Capital estaba cantado. Pero bueno, efectivamente, en provincia, y habrá que ver. Yo no sé si cambiaba o no cambiaba con la lista, si Santiago Cafiero podía hacer otra cosa, no sé, porque era un momento, 2021 fue eso, 2021, claro, donde en plena pandemia no había gobierno que ganara elecciones, ¿no? Estaba todo parado. Ni acá, ni en ninguna en ningún parte lado. del mundo. Perdió Bolsonaro, efectivamente, todos perdieron. Perdió Trump, por ejemplo. Macron también había perdido pero bueno, Francia. digo... fueron, la verdad, a ver, si ya tenías el lío de la pandemia, el lío de la guerra, el lío de la inflación, sumarle a todo este lío tu propia pésima convivencia es como más difícil de explicarlo, ¿no? Porque yo siempre digo, si todos ganáramos $1.500 por mes o euros, como se gana en Europa, bueno, peléense, decía yo. No, pero además, pará. Sí. Yo te sumo otro factor. Si todos ganáramos un monto, el que sea, pero los precios están estabilizados todos los meses, bueno, pero vos ganás ese monto y todos los meses estás atrás de la inflación, atrás de los precios de los productos, de acceder a lo que sea. Iba a decir, me acordé, ustedes eran chicos, pero ¿sabés qué? Vos con el gobierno de Alfonsín, allá por los años 80 y con la primera parte de Menem, vos tenías inflaciones que eran mucho peores a estas. Sí. Inflaciones de 400, 500, 1000% anual. Era tremendo. Esto es más o menos muy difícil de manejar, pero no es ni comparativo con aquello. Ahora, en aquel momento, vos tenías, si querés el consuelo, que tenías inflación en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Brasil. Bueno, ahora no hay inflación en ningún lado. Sí. ¿Me entendés? En Bolivia no hay inflación. En Paraguay, ¿me entendés? En Uruguay.
Vos antes decías, ahí toda Latinoamérica está mal, decías, bueno, ¿qué va a ser? Somos parte de Latinoamérica. Pero nosotros lo habíamos medianamente solucionado con convertibilidad y sin convertibilidad, y ahora estamos en este baile y solos. Porque desde los países latinoamericanos te miran y te dicen qué es lo que está pasando. Sí, sí. No, y además con una naturalización del tema impresionante. Yo estuve en agosto del año pasado en México y estaban preocupados porque iban a cerrar en un número que estaba vinculado al 10%. Claro. Nosotros cerramos en el 90 y pico por ciento. O sea, imagínate que yo decía, ¿qué nivel de diferencia? La preocupación es seria, porque eso es lo que te sucede. Cuando vos tenés una inflación de 3, te cuesta horrores bajarla a 2. Y cuando tenés 6, no sabés qué hacer para bajarla a 5. Sí. Efectivamente. Bueno, estamos en la primera mañana. Me dicen que hay una parte de Alberto Fernández sobre lo siguiente. Dale. Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia que hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Bueno, ahí estamos, la palabra del presidente Alberto Fernández en un tema que a mí lo que me dicen es que había conformidad en el kirchnerismo, que obviamente esto no va a establecer un cambio en la relación, no es que Cristina va a decir mañana mi candidato es Alberto Fernández, pero que había conformidad, que hubiesen preferido que hablara de proscripción, sí, pero bueno, Alberto Fernández habló de inhabilitación. Lo que yo les pregunto a los dos, yo lo que no tengo tan claro, más cuando no veo que haya un candidato en el espacio que pueda generar esa posibilidad, ¿por qué hay tanta resistencia de lo que es el cristinismo a que Alberto sea otra vez candidato? Porque a mí lo que me dicen es, lo que quieren es que Alberto diga públicamente que no va a ser candidato, que lo diga. Y Alberto no lo va a decir, entre otras cosas, para seguir sosteniendo alguna cuota aparte de poder, no sé, hasta mayo, cuando hay que defer listas, hasta agosto, que sean la PASO. Pero digo, eso de que el kirchnerismo quiere que explícitamente renuncie, tampoco se entiende fácil, me parece, Márcico, ¿no? Tiene que ver con algo en el orden, me parece, Pato, de la sucesión del poder, esto que vos estás preguntando. ¿Y por qué? Pasan dos cosas acá y me parece que hay argumentos que expresan ambos sectores del Frente de Todos que son entendibles. Hay una máxima en política y sobre todo en los años electorales que es vos, como presidente o como intendente o como gobernador, nunca podés decir que no vas a buscar la reelección. Claro. ¿Por qué? Porque te estás entregando de pies y manos atados, diciendo algo que solo por decirlo te va a dejar con mucho despoder. Digo, te va a dejar sin la autoridad de decir, che, yo apuesto por este proyecto, quiero seguir conduciendo los rumbos del país. Entonces, todos en algún momento, en mayor o menor medida, van a dar a entender que van a buscar la reelección porque eso los mantiene empoderados hasta que realmente aparezca otro candidato cuando se cierran las listas o se llegan a los acuerdos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, desde el entorno de la vicepresidenta, me parece que lo que se está observando y lo que se está haciendo también es ganar cierto tiempo para dar el debate y empezar a sacudir un poco el avispero y el tablero del Frente de Todos, sabiendo que muy probablemente Alberto no vaya a ser candidato, pero sí mover el avispero y el tablero para, en todo caso, posicionar o que se vaya activando el operativo clamor por la vicepresidenta. Si la situación judicial no complica, ella dijo, yo con esta situación judicial no voy. Ahora, si esto se revierte, voy a ver qué pasa. Yo creo que
Hay una cuestión de estrategia política a la hora de haber definido esa fórmula presidencial y ganar las elecciones en el año 2019, cuando deja a Macri la presidencia, que tenía que ver con buscar un gobierno de transición. Y para ese gobierno de transición era Alberto. Y ahora no es más Alberto. No, la transición terminó. Recordemos que venía muchos años del periodo kirchnerista. Hemos mejorado mucho y terminó la transición, decís vos. No ya está, gracias por venir. Gracias por estar. Estamos de transición. Pero me parece que se utilizó la figura de Alberto Fernández para hacer una transición. Ahora los intereses, y al menos desde que comienza a gestionar este espacio del Frente de Todos, obviamente los intereses son muy diferentes. Che, un tema que es muy de acá, muy de la Cámara de Diputados, que ustedes seguramente lo conocen. Ayer yo estaba en mi casa y me entretenía mirando cuestiones que tenían que ver con este ámbito. No, y digo, uy, esto es un problema para el oficialismo. Vi que estaba muy enojada Mónica Fein, con lo que dijo el presidente sobre el tema de que la Corte era responsable de la crisis de seguridad en Rosario, que la verdad puede ser una cuota aparte. Bueno, y estaba muy enojada ella porque dice eso es distorsionar la realidad, eso no es abordar el problema. Y en el mismo sentido se manifestaba Enrique Esteves. Y otra muy enojada con el presidente por alguna referencia judicial es Graciela Camaño. Digo, me parece un mal dato porque los tres, tanto Camaño como Esteves como Mónica Fein, fueron muy importantes para que hiciera número el oficialismo al momento de votar la moratoria previsional. Exactamente. Digo, ahí está también el Topo Rodríguez, que no lo vi, pero digo, el gobierno quiere un montón de cuestiones que son, entre otras cosas, las universidades, agroindustria. Después se puede mejorar esto, pero si arrancan tan mal con 3 o 4 votos del interbloque, Randazzo nunca te va a apoyar, digo, me parece que en un oficialismo siempre escaso de número es un problema. Sí, Mónica Fein, interesante también lo que decís, Pato, porque también, bueno, recordamos la ex intendenta de Rosario, claro. Tiene un conocimiento también la antecesora de Shapkin. Exactamente. Y la demandante de policía, sí. Exacto, tiene un conocimiento del territorio que eso siempre para mí vale la pena poner sobre la mesa. Pero sí, con esto que mencionabas, a ver, el presidente hizo una mención también a algo que por ahí tenga que ver con esto que vos recién analizabas, y que es que dijo, la Corte Suprema no se puede ni enojar, ni evaluar o desconsiderar lo que nosotros estamos planteando con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy, porque ya hubo un fallo en este sentido y en esta línea con la provincia de Santa Fe. Sí. ¿No? En eso de la coparticipación y de cómo estaban dadas las distribuciones. Perdóname, una coparticipación que tuvo que afrontar Macri cuando asumía. Exacto. Esto pasó en diciembre del 2015, exacto, efectivamente. Que igual con mucho talento, hay que reconocer, político y o administrativo, el expresidente Macri lo resolvió. Con sus funcionarios lo resolvió y lo mantuvo apaciguado también. Sí. Digo, no permitió el debate de los gobernadores. No se armó esta Liga del Norte grande como tenemos hoy, o la Liga Patagónica. Les había ofrecido en ese momento, acordate lo que parecía que era como una gran panacea, que era el Plan Belgrano, que después no pasó nada. Pero el Plan Belgrano te iba a solucionar desde trenes, litio, petróleo, todo, no pasó nada, pero bueno, estaba el tucumano Cano en eso, ¿te acordás? José Cano. Sí. Y el odontólogo tucumano. El odontólogo tucumano. Sí, estaba pensando que todos los que pasaron por el Plan Belgrano, después el otro se me fue el nombre, también creo que es exdiputado, todos los que pasaron por ahí después terminaron siendo cuestionadores seriales de la gestión de Macri. Sí. A ver, vamos con una más, en este caso Alberto Ángel Fernández hablando de la política exterior. A ver. Nuestro país se encuentra encaminado a integrarse en esta nueva reconfiguración internacional que abre una gran ventana de oportunidades a la Argentina que no debemos desaprovechar. En estos años de gestión hemos desarrollado una política exterior basada en el multilateralismo cooperativo. Apoyamos con firmeza la paz, la seguridad internacional, la solución pacífica de las controversias y el cuidado del medio ambiente. En todos los foros bregamos por soluciones cooperativas, igualitarias, frente a los grandes problemas.
Argentina ha vuelto a ocupar un lugar en el concierto de las naciones. Lo hicimos a partir de nuestra identidad y defendiendo nuestros intereses. Alzamos nuestra voz en el CELAC, en el Mercosur, en la Cumbre de las Américas, en el G20 y en el G7. Aspiramos a ser parte de los BRICS. Dialogamos con los líderes de todo el mundo buscando contribuir a la paz mundial y a la unidad latinoamericana. Bueno, acá me parece a mí que ha habido mayores diferencias en los nombres que en las políticas. Estoy hablando de la Cancillería, estoy hablando de Relaciones Exteriores. Recordamos que el primer ministro fue Felipe Solá, abruptamente, según cuenta Felipe, reemplazado por Santiago Cafiero, porque en algún momento cuando había una discusión muy dura, el tema era que el kirchnerismo pedía el corrimiento de Santiago Cafiero como jefe de gabinete, no lo iba a entregar a Alberto Fernández y bueno, lo designó canciller. Pero corregime, Benaín, pero me parece que el gobierno se ha peleado en todas las áreas, Cristina y Alberto, pero me parece que en el tema política exterior no tanto. Cuestionaban siempre per se a Santiago Cafiero, porque era el hombre de confianza de Alberto. Pero digo, en lo que fue la política de Alberto para con Lula, para con Evo Morales, para con Estados Unidos, para con Europa, me parece que no ha trascendido que haya habido demasiadas diferencias, ¿no? No, en ese aspecto, sí, la verdad que no. Igual hay un cuestionamiento por parte de la izquierda, ¿no? Con el tema Perú. Sí, claro. Sí, exactamente. Pero bueno, carteles ayer incluso. Sí, ahí está un Alberto que me parece que es un lugar donde él está cómodo, ¿no? Acordate de sus buenos vínculos primero con Boric, después esos buenos vínculos con Boric se opacaron algún poco hace no demasiado tiempo. Pero yo creo que en política cuando exterior, vino Boric a Argentina claro, el año pasado, Cristina no lo recibió al presidente chileno. Y después vino el episodio donde Lula no fue a visitarla a ella al Senado. Exacto. Bueno, eso que también tuvo bastante ida y vuelta de información. Y un dato más que a un sector importante del Frente de Todos no le gustó del presidente chileno, de Boric, fue que no haya estado dentro de los que hicieron menciones, al menos en términos regionales, cuando fue el intento de magnicidio con la vicepresidenta de la Nación. No se expresó el presidente chileno y eso en el Frente de Todos generó, ¿no? Incluso los que están más cercanos y un poco menos también. El problema, o sea que yo me quedé pensando, Vero, vos decías que el problema que le plantea el cristinismo a Alberto es que, bueno, vos eras el presidente de la transición terminó. Y vos fíjate que la cuestión es que no hay ninguna sociedad en el mundo que esté conforme con el presidente o la presidenta que elijan, ¿no? Digo, te pasa en Finlandia, que terminan agotadas, jóvenes dirigentes y renuncian. Bolsonaro parecía que se quedaba con todo y lo patearon. Boric, ¿no? Boric tenía un lío bárbaro. ¿Viste? Pasó lo que pasó con Castillo en Perú, digo. Sí, pero el chileno tampoco está muy contento con Boric. No, y por eso te digo. En México con López Obrador y este intento de querer perpetuarse, modificando la Constitución. Por eso digo, es que, ¿viste? Se lo cuestiona a Alberto y dicen, che, la transición terminó y tienen una mirada crítica que puede ser comprensible. Pero lo que uno ve mirando alrededor es que, bueno, fíjate, se terminó el ciclo del Frente Amplio en Uruguay también, ¿no? Es como muy difícil responder a esto, porque digo, nadie quiere quedar en el bando de los perdedores. Vos decís, ajusto con los jubilados, y los jubilados te arman un escándalo, ajusto con los trabajadores, ¿viste? Como decís vos, che, subimos la edad jubilatoria, te salen los jubilados a la calle en Francia. Es como muy complicado. Mira, hay una cosa muy dura, pero los economistas que miran el mundo te dicen que las únicas economías que crecen son aquellas donde prácticamente no hay democracia, donde no hay derecho a la protesta. Lo hemos hablado. Totalitarias. Si querés, vos que sos muy dura, Benaín, como le dice más elegantemente, democracias restringidas. Por ejemplo, China, la economía crece, crece en Vietnam, crece en Indonesia, crece en Corea. Dice, muchacho, vamos para acá y no hay derecho a la protesta. En Europa Occidental y en América te cuesta mucho más. Porque la verdad nadie quiere. Y entonces en esa democracia, y sí, che, me quejo porque cobro $150. No hay problema, seguí trabajando. Pero estás restringido igual, es un engaño igual.
no significa que no sea totalitario igual. Pero sí. O sea, estás restringido pero igual. Totalmente. Pero por supuesto, Vero, no tenés margen para quejarte. Bueno. No es París. Bueno. Pero por supuesto, es como vos decís, claro. Ahí Las entramos. medidas se toman igual. Sí. Pero claro. Un poco más light, lo que quieras, pero bueno. Y sí. Bueno, ahí podemos entrar en un debate mucho más filosófico, igual, que es la libertad, qué alcance tiene la libertad, cuán libres somos de verdad, digo, o sea, digo, también, ¿no? Incluso en donde uno puede pensar que hay una democracia plena, es pleno siempre la libertad. No existe, digo. No. El tema hay es que reglas, hay normas, digo. lo que uno ve es que en estos sistemas plurales y democráticos, bueno, que un presidente o una presidenta pueda fijar una línea y porque alguno paga costos, alguno paga la cena siempre y ese no la quiere pagar. Digo, si, aumento las retenciones, te arman un escándalo los productores agropecuarios. Mira, toda felicidad, te voy a decir algo que aprendí. Toda felicidad deja un damnificado. Bueno, apréndetelo. O toda cena alguno la paga, efectivamente. Bueno, está el señor... Ahí está, exactamente. Está el señor Embón listo para empezar. Nicolás Márcico, un gusto, caballero. Nos estamos viendo en cualquier momento. Ella es Verónica Benaim. Mañana nos vemos, Benaim. Nos reencontramos mañana. Bueno, ¿cómo todavía no nos tenemos que ir? Nos falta un minuto. Bueno, perfecto. Bueno, nada, la verdad fue un programa importante, mucha síntesis de lo que dijo Alberto, muy buen trabajo de mis compañeros explicando la moratoria previsional y también explicando esto que tiene que ver con un adelanto tecnológico, casi una cuestión imperiosa en el siglo XXI, que es las historias clínicas digitales para cada uno de nosotros. Te agrego un datito importante porque viste que los jueves se realiza la comisión de juicio político. Sí. Bueno, hoy no hay, pero se pasó para el martes. Y el martes que viene habría dos. Sí. Martes y jueves. Exactamente. Muchísimas gracias, Benaim, que también contó el diálogo de Pablo Yapkin, intendente de Rosario, con Alberto Fernández, porque balearon el supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Leo Messi. Terminamos. Nada más. Gracias. Muy buenos días.